Dzień dobry, ¿cómo estamos? Hoy es la segunda clase del desafío de gramática. Hoy nos vemos en la clase sobre los verbos saber, ¿no es cierto? En idioma polaco es un poco diferente que en español. Ustedes muchas veces quieren decir saber, que ustedes saben algo, pero en verdad eligen entre los verbos umieć, wiedzieć o znać. Y aquí se está haciendo una confusión. ¿Qué verbo usar y por qué? Porque como sabes en idioma polaco, ¿no es cierto? Tienes un verbo saber y tienes que simplemente decir uno de estos tres verbos, pero sabiendo cuál estructura sigue para poder hacer la frase correcta. ¿No es cierto, chicos, que se están conectando? Por favor, salúdenme. No me gusta estar sola. Así, de esta forma, vamos a poder pasar a la clase del desafío de gramática. ¿Sí? Este desafío va a durar de verdad hasta la semana próxima y vamos a tener todavía 3 clases más. Así que hoy es verbo saber, entonces umieć, wiedzieć, znać. El domingo nos vemos para la clase sobre los verbos de oglądać, widzieć, obejrzeć, etc. Y el lunes nos vamos a, vamos a analizar adverbios en idioma polaco, ¿no es cierto? Tema muy simple, pero bueno, vamos a ver cómo se crea el adverbio de sus conocimientos previos y después cómo usarlo en la frase y cómo hacer todo correctamente. Bueno, así que voy a pasar a la clase de hoy. Entonces vamos a tener 3 verbos: umieć, wiedzieć y znać. Los que quieren ver los ejercicios les invito, como siempre, a descargar, ¿no es cierto? A descargar la ficha gramatical. Ok, entonces yo voy a empezar por el verbo umieć, ¿sí? Verbo umieć, entonces, bueno, en español, saber, pero umieć, ¿cómo se crea umieć? Umieć, vamos a decir simplemente umieć más infinitivo. ¿Ustedes saben lo que es infinitivo? Infinitivo obviamente es un verbo que no se conjuga en idioma polaco. En la mayoría de los casos va a tener ci, ¿no es cierto? Por ejemplo, widzieć, sí, ver, o quizá cześć, pozdrowienia z Brazylii, super, dziękuję bardzo, jak się macie w Brazylii, jaki jest klimat, chicos, me siempre pueden contar algo, yo aquí quiero saber todo, ¿no? Porque la verdad es que a mí no me gusta hacer live, chicos, porque me siento muy sola. Y hablar sola no tengo este hábito en mi vida normal. Entonces me cuesta, pero bueno, sigo explicando las cosas. Así que si escriben algo o si tratan de escribir lo que yo digo o quizá tienen nueva idea de la frase que les llega a la mente, escriben, yo les corrijo, les digo bien, mal. Así bueno, me siento y gracias por los corazoncitos, así menos me siento sola en este live. Bueno, chicos, entonces escriben una frase con verbo umieć. ¿Ah? Empezamos por esto. Así vamos a ver cómo hacen el verbo saber en español, ¿sí? Que como dije hay 3 formas: umieć, wiedzieć y znać. Y hoy vamos a analizar eso porque de verdad es muy fácil, solo la estructura gramatical cambia. Así que, dzień dobry, Fernanda, Luna, gracias, dzień dobry, gracias por saluditos. Chicos, escriben una frase con umieć. Piensen, por ejemplo, yo les pregunto, ¿co umiesz? ¿Co umiesz robić? O co umiesz en general? ¿Sí? ¿Co umiesz w twoim życiu? ¿Co umiesz robić? Ajá. Entonces, como yo te pregunté, ¿co umiesz robić? ¿No es cierto? ¿Co umiesz robić? Es una estructura umiesz, entonces verbo conjugado más infinitivo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, así voy a responder, ¿no es cierto? Yo voy a decir, por ejemplo, umiem gotować, ¿no es cierto? Umiem gotować. Trato siempre en los live usar los verbos básicos para que la mayoría de personas sepa entenderlo, ¿no es cierto? No importa si recién empiezan a aprender idioma polaco o quizás ya tienen nivel A2, B1. Bueno, entonces, umiem gotować, ¿no es cierto? Eso es
umieć más infinitivo. Podemos decir, por ejemplo, umiem mówić po hiszpańsku. Sí, ¿no es cierto? Si nosotros conocemos un idioma, entonces vamos a decir simplemente umieć más infinitivo. Umiem mówić po angielsku, umiem mówić po polsku, umiem mówić po portugalsku, como Mateus, por ejemplo, umiem mówić po polsku. Exacto, umiem mówić po polsku. Entonces, bueno, como ven, como aquí en el comentario, está umieć más infinitivo y después, bueno, toda la frase sigue, ¿no es cierto? Entonces siempre estamos con el verbo saber. El verbo saber en idioma polaco también se puede decir como wiedzieć, ¿sí? Y ahora es una pregunta muy grande para todos, pero umieć, wiedzieć es saber. Entonces, ¿qué frase podemos decir con el verbo wiedzieć? Así que ahora, chicos, todos que entran me saluden, obviamente, y escriben una frase con wiedzieć, ¿ok? Wiedzieć. Entonces yo les pregunto, ¿co wiesz? ¿Co wiesz? ¿Qué me van a responder a esta frase? ¿Co wiesz? Yo les puedo decir, por ejemplo, que yo wiem, gdzie jest Meksyk. Wiem, gdzie znajduje się Meksyk. Sí, estoy usando siempre estructura serie fácil de módulo 1 de mi curso autodidacta. Por ejemplo, puedo decir, wiem, kto jest prezydentem Gwatemali. ¿Sí? Pueden escribir estas frases, pueden traducirlas, pueden preguntar si no entienden, ¿sí? Entonces, yo dije, wiem, gdzie jest Meksyk, la frase, gdzie jest Meksyk, ¿sí? La primera clase conmigo en mis cursos privados de grupos es frase, gdzie jest Polska, gdzie jest Meksyk. Entonces, yo sé dónde se encuentra México, ¿sí? Aquí, chicos, hay una pregunta. ¿Cómo se escribe y pronuncia saber? Bueno, entonces, ¿quién se anima de las personas que están conectadas a escribir infinitivo? Porque saber se dice o umieć, o wiedzieć, o znać. Ajá. ¿Quién escribe estos? Umieć, wiedzieć y znać. Y también saben que pueden pues descargar la ficha gramatical con toda la agenda del mail, ¿no? Que yo está en mi bio. El único link que entran para inscribirse a este desafío, bueno, pueden descargar esta ficha. Entonces, wiem jak Polacy gotują pierogi. Exactamente. Mateusz sabe, ¿no es cierto? ¿Cómo los polacos, bueno, hacen pierogi, cocinan pierogi? Bueno, yo dije también, wiem kto jest prezydentem Guatemali. Sí, fíjense que uso las palabras internacionales, ¿no es cierto? President, ¿quién es president? Obviamente, presidente Guatemala. Hablamos del país Guatemala, ¿sí? Guatemala. Entonces, kto jest? Yo sé quién es presidente de Guatemala. Wiem kto. Entonces, ¿qué estructura tenemos aquí? Si comparamos con una estructura justo antes que vimos con umieć, yo dije umieć más infinitivo, ¿no es cierto? Pero aquí vemos que es wiedzieć más gdzie, kto. Gdzie, kto es una pregunta, ¿no es cierto? Una palabra interrogativa. Y después, bueno, ya tengo un verbo, bueno, complemento, etc. Entonces, la verdad es que pasa con el verbo wiedzieć. El verbo wiedzieć nos introduce la frase, ¿sí? Que sigue. Yo sé cómo se hace. Yo sé dónde hay algo. Yo sé quién es, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el verbo saber en idioma polaco depende, el verbo que uso depende de verdad qué quiero decir después, ¿sí? Si yo quiero decir sé cocinar, porque cocinar es infinitivo, voy a tener que usar el verbo umieć. Sí, umieć, porque en polaco umieć está siempre con infinitivo. Si yo quiero decir en español que yo sé cómo se llama, no sé, esta actriz,
¿sí? Aquí tengo yo sé cómo, la palabra interrogativa me introduce toda la pregunta. Entonces yo sé en este momento que tengo que usar wiedzieć en polaco, ¿sí? Porque wiedzieć se forma con estructura de la pregunta después, ¿sí? En dos casos estoy con verbo saber, ¿sí? Entonces yo siempre elijo el verbo saber en polaco en frente de la estructura que sigue. Y la tercera posibilidad que tenemos, chicos, ¿cuál es? Znać, ¿no es cierto? Znać. Chicos, escriben una frase. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿co znasz? ¿Co znasz? Y ustedes me dicen, yo les puedo decir, por ejemplo, que ja znam język hiszpański, ¿no es cierto? Znam język hiszpański. Conozco idioma español, ¿sí? De una u otra forma conozco. ¿Y qué forma aquí tenemos? O voy a darles otro ejemplo, chicos. Znam historię Polski. ¿Sí? Otra vez uso las palabras internacionales. Historia, entonces obviamente historia, sí, en español. Polski, ustedes saben, estudian idioma polaco. Polska, entonces estamos hablando de la historia de Polonia. Znam historię Polski. Entonces, chicos, mi pregunta, en estas frases que yo les dije, znam historię Polski o znam język hiszpański, ¿cuál es la estructura gramatical después el verbo znać? ¿Sí? Aquí conjugado para yo, znam. ¿Qué es historię? ¿Qué es język? ¿Es un verbo? ¿Es un sustantivo? ¿Es una preposición? Obviamente es un sustantivo, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos que el verbo saber en idioma polaco, si queremos decir que yo sé una cosa, ¿sí? Yo sé sustantivo, por ejemplo, de verdad en idioma español ustedes van a usar conozco, ¿no es cierto? O znam spokojne, ¿sí? Spokojne miejsce na spacer ze znajomymi. Excelente, ¿sí? Porque spokojnie es un adverbio, ¿no es cierto? Y aquí estamos determinando, spokojne miejsce, entonces necesitamos la terminación del adjetivo. Bueno, entonces yo dije znam más sustantivo. Entonces, yo sé, yo conozco, ¿sí? En español quizá más conozco, pero cuando ustedes están muchas veces pensando, mis alumnos de los grupos, ellos dicen, por ejemplo, eso, que yo sé, y bueno, y les puede convenir usar el verbo znać. Entonces, repetición, chicos. Dijimos que el verbo saber o conocer, sí, que es más o menos, pero estamos en la idea de saber, sí, de tener conocimientos. En idioma español, bueno, es saber. En idioma polaco tenemos umieć, tenemos wiedzieć y tenemos znać, ¿sí? Nosotros vamos a usar uno de estos tres verbos conociendo lo que queremos decir después. Si después vamos a decir que nosotros sabemos hacer una acción, entonces un verbo, vamos a usar umieć. Si vamos a saber cómo es hecho algo, cómo o dónde, quién, etc., toda la de verdad, la pregunta que sigue después, usamos el verbo wiedzieć. Y si sabemos una cosa, una noción, ¿no es cierto? Una materia, entonces es un nombre sustantivo, vamos a usar el verbo znać. Entonces, chicos, eso es muy simple, pero bueno, siempre como hay que reflexionar, ¿no es cierto?, un poquito más adelante de lo que estamos diciendo en idioma polaco. Entonces, eso es dificultad, porque de verdad yo digo algo que en mi idioma materno ya tengo la idea, pero para decirla en idioma polaco tengo que avanzar, ¿no es cierto?, la idea que estoy viendo en español como 2 o 3 segundos más adelante y recién pronuncio eso porque ya sé qué estructura gramatical voy a decir. Obviamente lo mejor es nunca hacer traducción, pero bueno, hasta que llegamos a esta capacidad
mental, ¿no es cierto? Está siempre bueno reflexionar y autocorregirse con sus justamente conocimientos gramaticales. Te pueden de verdad ayudar mucho para avanzar. Bueno, chicos, entonces les muestro una pantalla, ¿no es cierto?, que pueden descargar aquí me firmo también en Facebook, estoy tratando, no sé si me sale bien. Bueno, entonces el ejercicio era wiem, ¿sí? Znam y umiem. Entonces, justamente los verbos que hicimos. Y aquí tenemos rodziny mojej koleżanki, ile mąki ma Szarlotka i gotować. Bueno, como siempre traté de usar el vocabulario simple, pero era un poquito más complicado. Entonces, bueno, rodziny mojej koleżanki, sabemos que, bueno, rodzina, familia, mojej, entonces moja, sí, les siempre digo en caso nominativo para que asocian a la forma la más simple, la más segura. Y koleżanki, quizá escucharon la palabra koleżanka, kolegi, ¿no es cierto? O kolegów, etc. Entonces ya sabemos que estamos hablando de la familia de mi amiga, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿wiem rodzinę mojej koleżanki? ¿Znam rodzinę mojej koleżanki? O umiem rodzinę mojej koleżanki. Chicos, les dejo un segundito para que me escriban la respuesta correcta. Así lo vamos viendo. Les doy un indicativo que qué pasa aquí. Aquí tenemos sustantivo. Entonces, nombre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál verbo estuvimos conectando con sustantivo? Perfecto. Entonces, bueno, aquí veo una respuesta. Entonces, voy a decir znam rodzinę mojej koleżanki. Obviamente que sí, porque el verbo znam, sí, estaba funcionando siempre con sustantivo. Świetnie. Voy a cambiar color para que sea más visible. Super. Ahora tenemos, por ejemplo, ile mąki ma Szarlotka. Chicos, aquí usé obviamente el pastelito muy polaco, Szarlotka. Szarlotka está con manzanas y jabłkami. Entonces, ile mąki, seguramente conocen la palabra mąka, sí, básico. La cuarta clase de mi curso autodidacta nivel 1, chicos. Ile mąki ma Szarlotka. Entonces, ¿cuánta harina tiene este pastel Szarlotka de manzana? ¿Sí? Aquí, bueno, espero sus respuestas. ¿Cómo vamos a decir? Wiem, ile mąki ma Szarlotka, czy umiem, ile mąki ma Szarlotka? ¿Cómo era explicado que cuál verbo que es un sinónimo de saber o conocer se conecta con una frase que está introducida con palabra interrogativa? ¿Sí? Entonces, estoy hablando obviamente sobre ile. Espero sus respuestas y Fernanda dice bien. Obviamente, muy bien, ¿sí? Nos dijimos que bien se conectaba con la frase, ¿sí? Wiem, ile mąki ma Szarlotka. Bueno, y aquí se nos queda umiem gotować. ¿Está correcto? A veces hay errores en ejercicios. Ojo, eso se ve. Eso es también a veces humano, aunque obviamente todo el mundo hace todo para que no hacer ningún error. Pero sí, esta frase está buena. Yo sé cocinar. Wiem, ile mąki ma Szarlotka. Chicos, se animan a escribir su frase. Así vamos a ver si ustedes saben crear una frase con wiem, con znam, con umiem. Eso es en presente, ¿no es cierto? Porque yo nunca sé qué nivel tienen, entonces trato de poner como los verbos en presente, lo que es obviamente lo más fácil para todos, pero puedo expresar algo en pasado, ¿no es cierto? Por ejemplo, hagamos ejercicio. ¿Cómo de este ejercicio que justamente estuvimos haciendo? Por ejemplo, aquí leo comentario. Wiem, ile mąki ma Szarlotka.
¿Cómo vamos a poner esta frase, por ejemplo, en pasado? Porque quizá ya, y aquí es diferente para hombre, diferente para mujer. Como sé que tenemos géneros varios aquí en este momento de la gente conectada, pueden escribir una frase en pasado, ¿no es cierto?, en masculino o femenino, como Wiem ile mąki ma Charlotka, ¿sí? O escriben, y yo espero, así les digo otra que hicimos justo antes del ejercicio, znam rodzinę mojej koleżanki. ¿Cómo voy a decir esta frase en pasado? Sí, para nuevas personas que se conectan, les muestro el ejercicio que estamos haciendo. Ahora ya nos hablamos de verbo saber, cómo se cree al nivel de gramática, sí con sustantivo, sí con pregunta, sí con infinitivo. Y ahora simplemente los estamos cambiando al pasado y sería bueno también a futuro, ¿sí? ¿Cómo se dice yo? ¿Cómo se dice yo, chicos? Yo voy a decir, obviamente, ya. Vamos al pasado, entonces, rapidito, entonces, vamos quizá con esta. Wiem ile mąki ma Charlotki. Yo voy a usar femenino porque soy mujer. Por favor, alguien quien puede escribir lo mismo en masculino sería buenísimo. Además que cambia solo una letra, ¿no es cierto? Widziałam ile mąki ma Charlotka. ¿Sí? Miała, también cambié al pasado, pero la verdad también puedo decir widziałam ile mąki ma Charlotka. Puedo dejar las dos, ¿sí? La segunda frase. Ya se escribe gracias. Obviamente que sí, ya. Como ja, ja, ja en español, pero solo uno ja. Y se dice ya, ¿no es cierto? Ya. Ok. Znam, chicos, znam rodzinę mojej koleżanki. Entonces, znałam. ¿No es cierto? Znałam rodzinę mojej koleżanki. Chicos, en YouTube, en mi canal de YouTube, Amamos Idiomas, obviamente, todo se llama Amamos Idiomas en Internet. Pueden encontrar videos donde explico la conjugación, pero ya está escrito con las tablas y todo. O sea, ¿no? En YouTube pueden buscarlo. I umiałam gotować. ¿Sí? Umiałam gotować. Ahora ya no sé cocinar. Teraz nie umiem gotować. Umiałam, nie umiem. Esta es buena, yo sé polaco, ya umiem Polish. No, ya umiem, chicos. Espera, había un ejemplo. Mira, la misma palabra aquí. Eso deberes, bueno, deberes, no. Ahora tienes que escribir Fernanda. Mira, polski, ¿no? Aquí obviamente hablamos del país. Historie polski, kogo czego. Entonces, caso genitivo, ¿no es cierto? De la palabra polska, que significa Polonia. Pero también, si queremos decir que yo conozco idioma polaco, entonces polaco, también se usa la misma palabra, polski, pero escrito de chiquita, de letra chiquita. Entonces, znam polski. Ok, ¿y dónde estuvimos con este ejercicio? I umiałam gotować. Y en el futuro, ¿cómo lo voy a decir con estos ejercicios, chicos? A descargar siempre en Desafío de Gramática. Sí, que el link comparto en mi Instagram, el link de bio. Wiem, entonces będę wiedzieć. Sí, o będę wiedziała, ¿no es cierto? Dos posibilidades del tiempo pasado, pues hay. Będę wiedzieć, ile mąki ma Charlotka, będę znać, o de verdad poznam, ¿no es cierto? Ya es otro aspecto. Bueno, subimos a otro nivel de conocimientos de idioma polaco, ¿sí? Ya no es nivel 0 como empezamos a introducir esta clase. En este momento ya estamos como en A1, ¿sí? Al final de A1, A2, comparando todos los tiempos. Będę znała o poznam rodzinę mojej koleżanki, o simplemente będę umiała gotować, ¿sí? Będę umiała gotować. Bueno, eso, chicos, entonces son las posibilidades de hacer nuestro ejercicio, pero en 3 tiempos, ¿no es cierto? Pasado,
futuro y presente y saber usar correctamente el verbo saber. Enfrente de eso, ¿cuál estructura gramatical sigue después? ¿Sí? Entonces, chicos, obviamente les invito a Stories porque en este documento que pudieron descargar, ¿no es cierto?, con ejercicios, con la explicación de gramática para este desafío de gramática que estamos haciendo esta semanita, tienen también un ejercicio para hacer después el live, ¿sí? Entonces, lo que pueden hacer después el live está disponible en Stories, hay preguntas y hay respuestas, ¿sí? Así pueden hacer estos deberes y bueno, y después simplemente ven cómo tuviera que ser correctamente hecho todo eso. Así que bueno, muchas gracias por corazoncitos, chicos. La próxima vez nos vemos el domingo para nuestra tercera clase. Vamos a hacer más o menos lo mismo. Vamos a pensar en verbo mirar y ver en español, sí, y de verdad en idioma polaco simplemente vamos a analizar, oglądać, widzieć, obejrzeć i zobaczyć. Así que ya pueden descargar, si todavía no descargaron esta ficha de cual estoy hablando con ejercicios, con explicación, en mi link bio. ¿Sí? El único que existe cuando entran en Amamos Idiomas. Y bueno, muchas gracias por su presencia, por su participación. Así no me sentí tan sola, lo que tanto no me gusta. I bueno, dziękuję bardzo, miłego weekendu. Buen fin de semana. Buziaki, pa pa.